La filosofía debe volver a las aulas. Introducción. Hubo un gobierno en el Perú en la década del 2000, al supuesto retorno a la democracia, que se le ocurrió expulsar a la filosofía de las aulas escolares, algo que no se atrevió siquiera el autócrata Fujimori. Es decir, se puede comprender que en un gobierno dictatorial, auditorio, quería aplastar todo tipo de disidencia. La historia de la humanidad es clarísima en ello. Cada iluminado, emperador, caudillo, asume que ha encontrado el camino, la verdad y la vida para todo el colectivo y que no es necesario ninguna otra posición. El mundo ya tiene una única explicación. ¿Para qué se necesita inquietarlos con esos pensamientos cuestionadores que se le ocurre a ese gremio de inconformes con el estado de cosas? Lo que pasó entonces fue que el curso de filosofía fue exiliado a una zona difusa, diluido entre supuestas competencias alcanzables en los cursos escolares. En pocas palabras, expulsado del reino colegial por un gobierno asumido como democrático. Es hora de ajustar cuentas con aquellos que hicieron añicos parte de nuestra esperanza a una mejor formación. Las consecuencias son evidentes. El pensamiento crítico ha sido reducido a su mínima expresión. Generaciones de jóvenes que no han tenido la oportunidad de exponer argumentos. La filosofía, sin caer en alguna lectura mesiánica, permitía escenarios de diálogo exigentes de argumentaciones. Platón fue reemplazado por programas televisivos llenos de guerreros y combatientes. Aristóteles y su ética hecha añicos en pasillos judiciales. San Agustín y su sabiduría, confinados en un mal déjà vu. ¿Acaso Maquiavelo, en su versión más sórdida, fue el que reinó? En la clave más interesada del poder ambicioso, el poder por el poder, la podredumbre como metodología, la corrupción campeonada en el país donde el pensar fue castigado, desterrado como pieza paleolítica. La filosofía en un mundo de mercado libre, de neuromarketing, de Amazon y Netflix, es apenas un pretexto para denostar del pensamiento. La rapidez de las cosas exige un individuo práctico, casi cínico. ¿Qué es eso de pensar dos veces, de reflexionar éticamente sobre las acciones a tomar? ¿A quién se le ocurre filosofar sobre lo que nos sucede? Filosofar bajo los anteojos neoliberales, incluso de los extremistas, sean de izquierda o de derecha, es peligroso. Un mundo de zombies, una población que seguirá eligiendo a Toledo, Ollanta, a PPK y a Keiko. Esa es la herencia, también de ese ministro y su viceministro que decidió sacar de los colegios a la filosofía. Esos burócratas son tan responsables como los que permitieron con silencio cómplice que se llevara a cabo ese crimen. Hay que aceptar que el gremio filosófico peruano hizo casi nada por detener sus fueros. Debe ser uno de los más dispersos y menos eficaces en representar sus intereses. Hace apenas un par de semanas, la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía publicó un pronunciamiento en el que celebra el acuerdo del Parlamento Español de reincorporar el curso de filosofía como materia común y obligatoria en el currículo escolar. Lo considera un logro comparable a la Reconquista en un bien perdido, porque durante años la filosofía fue excluida de la enseñanza escolar y reemplazada por materias interdisciplinarias, genéricas o descartadas por su inutilidad. El caso español no es único, porque las tendencias educativas se imponen hoy en el mundo con insólita celeridad, curiosamente siempre de manera uniforme, pero bajo el ropaje del pluralismo y la sabiduría indisciplinaria. También en varios países de América Latina se ha eliminado la enseñanza de la filosofía del programa escolar, pero en los últimos años en 2 países se han librado batallas similares a las de España y con un desenlace exitoso. Chile y México son casos emblemáticos, hallándose casi en los antípodas de modelos de organización social, uno neoliberal y otro corporativista. Lograron obtener el respaldo del cuerpo docente y de la opinión pública y revertir la medida a través de una decisión en el Congreso.
En el Perú se ha producido en años recientes una serie de reformas en el sistema educativo, pero con un rumbo errático y al compás de varios cambios traumáticos en la conducción del ministerio competente. Eso sí, la filosofía fue eliminada del currículo como curso obligatorio, con un doble argumento, muy parecido al que se hizo valer en los casos citados. En primer lugar, se cuestionaba su utilidad práctica en la educación de los jóvenes, que deben de integrarse a una sociedad orientada hacia los requerimientos del mercado. En segundo lugar, se pretendía traducir el resto de valor que podría acaso tener esa disciplina a una amalgama de competencias, capacidades y estándares de aprendizaje nacionales, que reproducen la actual tendencia burocratizante en la concepción y la evaluación de la educación en todos sus niveles, no solo en el secundario, sino también en el universitario. El resultado es un producto muy curioso. El currículo escolar presenta una voluminosa y sofisticada justificación teórica de los principios e ideas matrices deseables para la formación de los alumnos, por momentos incluso con argumentos de corte filosófico, como el énfasis en el cultivo de la autonomía, en el respeto de la diversidad cultural, en la importancia del enfoque de género o en la promoción de los valores cívicos. Hay ahí poco que objetar, salvo el hecho ya mencionado de la tendencia burocratizante. El problema principal es, más bien, que al momento de convertir esa florida concepción de aprendizaje en una lista de materias que debieran paulatinamente transmitir sus ideas centrales, lo que encontramos son disciplinas gaseosas, supuestamente interdisciplinarias, que diluyen los temas cuyo estudio sería indispensable para obtener el resultado que aquella concepción se propone como meta. Conclusiones. Un buen curso de filosofía, al menos en 2 últimos años de secundaria, podría ser mucho más útil para reforzar las ideas valiosas que contiene el ambicioso plan curricular y podría además desarrollar el espíritu crítico de los alumnos, que parece ausente de aquel plan. Haría falta, claro, actualizar debidamente el programa y ajustarlo a los nuevos requerimientos pedagógicos, pero cuidando de no ceder a la tensión mercantilista hegemónica. La teoría del conocimiento, la ética, la estética y la conciencia histórica deberían ser los pilares de ese programa. En otras palabras, la reflexión sobre el sentido de la verdad, de la corrección moral, de la experiencia artística, ligadas a la conciencia de que somos parte de una sociedad multicultural, con una historia compleja que ha marcado indeleblemente nuestra autocomprensión. La filosofía es una disciplina que, como ninguna otra, tiene una formidable ventaja pedagógica, pudiendo ser muy técnica o especializada. Tiene como finalidad última la comprensión del sentido de la vida, lo que es una preocupación de todos los seres humanos, y por ello es la mejor herramienta para discutir sobre los problemas que más nos aquejan: la defensa de la libertad, el cultivo del bien común, el desarrollo de la conciencia crítica, la promoción de la igualdad de género, el reconocimiento de la verdad, la lucha por la justicia, el aprecio de nuestra diversidad cultural y de nuestra memoria natural. Entonces, ¿debe volver la filosofía a las aulas escolares? La respuesta es afirmativa, contundente y urgente. Se necesita para hacer sostenible el proyecto nacional, que formemos peruanos con espíritu crítico, cuestionadores imparables, que no asuman que lo que escuchan es la verdad, que busquen múltiples respuestas, que imaginen con los pies en la tierra, que no se llenen de ese burdo patriotismo gastronómico si no es para atender que si hay pobreza, algo no funciona en el sistema. La filosofía es un arma liberadora, una herramienta de esperanza, un vector que constituye ciudadanía, te vacuna contra el racismo, contra esos que creen que su color de piel determina su superioridad. Te inoculta contra los fanáticos de todo tipo, con los ingenuos que asumen que algún elegido salvará al Perú. La filosofía aterriza los sueños más estúpidos e ingenuos
y los convierte en una estrategia nacional. No te da alas, te enseña que solo tienes pies y este mundo para lograrlo.